Hola, buenas tardes. Mi nombre es Franco Gregorietti, yo soy médico electrofisiólogo del Hospital Privado del Sur. Habíamos estado viendo hace algún tiempo atrás una charla sobre algunas cuestiones muy básicas de electrocardiografía, algunos parámetros de, bueno, la ubicación de los chupetes, las medidas, los tiempos, algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacer un electrocardiograma. Mencionamos el eje. Y hoy la idea es hacer hincapié en el concepto de arritmia. Es un tema largo que abarca un montón de tiempo si uno lo quisiera analizar, porque cada ritmo es un tratamiento, pero la idea es hoy dar un pantalla importante y de rescatar y saber dividir lo que tiene que llamar la atención de lo que no debería llamar la atención. Inicialmente, esto, ¿no? El concepto de arritmia es todo ritmo cardíaco, que no es el ritmo sinusal. El ritmo sinusal lo habíamos definido la vez pasada. Es todo ritmo con ondas P positivas en carga inferior, P seguidas de un QRS. En este caso, vamos a ver que hay distintos tipos. Bueno, acá está la definición que habíamos mencionado, ¿no? El ritmo sinusal, las P positivas de carga inferior, que eran de 2, de 3 y ABF, que siempre estaban seguidas del QRS, y lo que era el intervalo, habíamos visto también que eran intervalos, que eran segmentos, y que eran las deflexiones, la onda P, el QRS y la onda T. Bueno, el tener un PR constante. Básicamente esta es la definición. En lo que es la clasificación, nosotros podemos, las arritmias las podemos dividir por frecuencia, es decir, por la velocidad a la que están, en taquiarritmias, que son aquellas que van a más de 100 por minuto, bradiarritmias, aquellas que van a menos de 60 por minuto. Tened en cuenta que estrictamente taquicardia no es sinónimo de arritmia, es decir, puede ser una taquicardia sinusal y eso no es una arritmia. Pero bueno, lo que estamos hablando acá son las taquiarritmias, son las frecuencias, o sea, no es sinusal y va más de 100 o menos de 60 y es bradicardia. Y la forma en la que uno debería tener la primera noción es ver los intervalos RR, saber si esos intervalos son regulares o irregulares. Es muy fácil uno medir si respetan un patrón y irregularidad o si no respetan un patrón y es irregular. Eso ya hace sospechar de algún diagnóstico. Y el tercer punto fundamental es saber distinguir y ver si el QRS es un QRS angosto o un QRS ancho, como habíamos visto a cuánto, digamos, los cuadraditos chiquitos, cuánto medía cada uno. Bueno, tener en cuenta que tres cuadraditos chiquitos serían 120 milisegundos o 0,12 segundos. Bueno, mayor a eso sería ancho, menor a eso sería QRS angosto. Respecto a las taquiarritmias, tener en cuenta que las taquicardias, como dijimos, QRS estrechos, regulares, pueden ser la taquicardia sinusal, que eso no es una arritmia, es simplemente el ritmo sinusal yendo más rápido. Puede ser una reentrada intranodal, que es un tipo de taquicardia supraventricular, o flúter o aleteo auricular. Después están las que son irregulares, y en este caso la que vale mencionar fundamentalmente es la fibrilación auricular, que es la más frecuente. Y dentro del QRS ancho, que estas empiezan a ser las que tienen que llamar la atención, después vamos a ver algunos ejemplos para saber distinguir y ver de qué hablamos. La taquicardia de QRS ancho, la taquicardia ventricular, que puede ser monomorfa, o puede ser taquicardias ventriculares de QRS ancho, que son irregulares, y que está, por ejemplo, la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular polimorfa. Hablamos de que taquicardia de QRS ancho es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Inicialmente uno ve, si uno hace un electro, está en una guardia, hace un electro y ve una taquicardia de QRS ancho, que insisto, ahora vamos a ver algún ejemplo. Eso tiene que llamar la atención y por lo menos acelerar un poco los tiempos para tratarse. Las supraventriculares, como vemos, estos ejemplos que dimos, la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular, distintos tipos de taquicardias auriculares según donde se originen, el aleteo o la fibrilación auricular. Esto se genera por encima de las de His en la conducción, es decir, que se origina en la aurícula y son los tipos de taquicardias supraventriculares que existen. Estas tres son las más frecuentes. La taquicardia sinusal en algunos casos corresponde simplemente a pacientes con fiebre, con dolor, bajo alguna situación de estrés. Entonces la taquicardia responde a eso, el hipertiroidismo. El aleteo o flúter auricular ya es una arritmia, y la fibrilación auricular, el aleteo generalmente de aurícula derecha y la fibrilación auricular generalmente de aurícula izquierda. Acá ven la taquicardia sinusal, lo que siempre veníamos viendo, que esta definición, fíjense que hay una onda P adelante de QRS. Si cuentan la frecuencia cardíaca que tienen ahí, recuerden las reglas mnemotécnicas que habíamos visto con los cuadraditos grandes, ven que está más o menos a 130 latidos por minuto,
aproximadamente, y que en este caso ven que cada P va seguida de un QRS. Bueno, esto, como decíamos ahí, mencionamos algunas causas que dijimos recién, la anemia, tiroides, fiebre y demás, pueden ser eh, generadores de este tipo de taquicardia sinusal. El aleteo auricular es esto, las ondas P en serrucho, son ondas P que van rápidas, muy rápidas, entonces los QRS también suelen ir más rápidos. En este caso la frecuencia, fíjense que es similar a la taquicardia sinusal que vimos, pero un poquito más, por ejemplo está en 140. Pero la característica fundamental es que las ondas P tienen esa onda en serrucho que se ve ahí. Y la fibrilación auricular, por eso decíamos lo importante de distinguir QRS angostos y regulares o irregulares. Fíjense que el predominio que tiene es que no tiene una onda P clara, no hay onda P clara y es totalmente irregular. Acá sí, me detengo un minuto, fundamental, miren este electrocardiograma, un paciente que hace una extrasístole ventricular y a continuación 3 latidos sinusales y después arranca con la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es una taquicardia QRS ancho, fíjense eso es fundamental distinguir. Un QRS ancho y una taquicardia tiene que llamar la atención, es alarma roja, hay que tratar. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, tiene que ser cardiovertido enseguida. Si lo tolera hemodinámicamente, da tiempo para buscar alguna reversión, incluso fundamentalmente hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones ayuda mucho para tener un diagnóstico. Entonces, quienes estén en guardia y tengan la posibilidad de hacer un electro de 12 derivaciones, por más que este paciente urja, eso ayuda mucho para los pasos que siguen. Y esta es una taquicardia QRS ancho polimorfa, que es una torsada de Point, se llama, o fibrilación ventricular, y esto es sinónimo de muerte súbita. La que mencionamos anteriormente, la taquicardia ventricular monomorfa sostenida, puede desencadenar esto, pero si estamos viendo esto, esta irregularidad, esos QRS aberrantes, feos, anchos, irregulares, sepan que esto es sinónimo de muerte súbita y hay que chocarlo inmediatamente. Fíjense, este es el claro ejemplo. Un paciente que viene con latidos sinusales, una extrasístole, como ven, cae sobre la onda T. Al caer la extrasístole sobre la onda T, genera esa fibrilación ventricular. Esa fibrilación ventricular es una taquicardia de QRS ancho totalmente irregular y eso es muerte súbita. Hay que chocar inmediatamente. ¿Cuáles son los pasos en cada caso? Bueno, tener en cuenta que el paciente necesita el electrocardiograma de 12 derivaciones como para poder hacer diagnóstico. Fundamental tener una idea de eso, para identificar la arritmia y para saber cuál es el tratamiento. Mientras uno hace un electrocardiograma puede hacer algunas preguntas y buscar algunas causas. Si uno ve una taquicardia sinusal, preguntar, por supuesto, antecedentes, dolor torácico, insuficiencia cardíaca, si ya estoy internado, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Y después para identificar la arritmia hago hincapié y vuelvo a lo mismo, lo que mencionamos recién, primero por frecuencia cardíaca, a ver si es bradicardia y puede haber un bloqueo, ahora vamos a ver ejemplos de todo, o si la frecuencia cardíaca está rápida, puede ser un ataque cardíaco. Segundo paso, después de que vimos la frecuencia, vemos el QRS, si es ancho o es angosto, y si es regular o es irregular, y acá están los ejemplos que mencionamos recién. Algo que habíamos visto ya anteriormente, a qué cara del corazón se ve reflejada en el electrocardiograma. Fíjense que esto es fundamental aprenderlo para tener una idea también a la hora de que puedes querer identificar el diagnóstico, pero sobre todo para ver si el ritmo sinusal, la cara inferior de 2, de 3 y ABF, tienen que tener la idea de esto, por supuesto, era hacer algo interactivo donde vamos a participar y ir desculándolo entre todos. Acá los voy a ir mostrando como para que tengan una idea. Este es un electrocardiograma sinusal. Fíjense que de 2, de 3 y ABF tienen una P clara que está seguida de un QRS. Los QRS son angostos, son bien regulares. La frecuencia cardíaca es una frecuencia cardíaca que está más o menos en los 60 latidos por minuto. Estamos ante un electrocardiograma absolutamente normal. Acá igual, un poquito más borroso. Acá la frecuencia cardíaca está un poco más rápida, pero si se fijan, está la onda P seguida de un QRS en D2, en D3 y ABF, entonces ya sabemos que es sinusal. La frecuencia cardíaca está en un poquito más de 100, 110 latidos por minuto, entonces decimos que es una taquicardia sinusal. Acá lo opuesto, vemos de nuevo la forma de analizar esto es ver la cara inferior de 2, de 3 y ABF, vemos que hay onda P, vemos que va seguida de un QRS, eso es sinusal.
vemos que la frecuencia cardíaca está un poco más lenta. Esto es una bradicardia sinusal. En este caso, la idea es mostrar una extrasístole ventricular. Ese es un latido ectópico, es decir, un latido que se está originando de otro lado que no es el sistema de conducción. Y en el electrocardiograma se ve así como lo están viendo ahí. Eso es una extrasístole ventricular. Estas son otras extrasístoles ventriculares de otra morfología. Haciendo eso interactivo, la idea era bueno, ir descifrando y buscando de dónde podían ser esas extrasístoles. ¿Qué es esto? Esto es un supradesnivel del segmento CT. Esto es un infarto en curso. Tener en cuenta que esto es urgencia. Paciente con dolor torácico, con disnea, con algún signo que nos haga pensar que está descompensado hemodinámicamente. Y este electrocardiograma, urgente unidad coronaria, urgente hemodinamia. Esta onda T picuda manifiesta puede ser la primera manifestación de una isquemia. Estos son todos ejemplos de electrocardiogramas con trastornos isquémicos, y el infra-ST puede ser la manifestación de la isquemia o la imagen especular de la carga contralateral. Si estoy viendo una imagen en infra-ST, hay que ver si en otra parte del electrocardiograma no hay supra-ST y sea la imagen especular. Pero bueno, tengan en cuenta estos parámetros, esa T bien picuda, estos infra o supra desniveles del ST, porque son sinónimo de infarto. Este es un caso de la guardia del Hospital Privado del Sur, fíjense, en D2, en D3 y ABF, así se ve un super-CT bien claro, y los que les decía recién, miren, si miran ABL y miran D1, hay un infradesnivel del ST. Esto es todo infradesnivel de la cara de B1-B6, de toda la cara anteroseptal. Acá vemos una taquicardia de QRS ancho. La taquicardia de QRS ancho puede tener, esto es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario, y puede tener buena o mala tolerancia hemodinámica, y como decíamos hoy, si es mal tolerada hemodinámicamente, el tratamiento es la cardioversión. Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, los dos casos que debemos tener presente para actuar rápidamente. Y después algunos parámetros así groseros de lo que son los bloqueos de rama. Fíjense que este es un bloqueo de rama derecha y esto se identifica fundamentalmente en B1. B1 tiene ese doble R, una R menor y consecuencia seguida de una R mayor. Yo voy a dejar acá algunos ejemplos. Este es el bloqueo de rama izquierda, donde el B1 es absolutamente negativo. Tienen otros criterios para la definición que los dejo también en la clase como para si lo quieren ver. Esto lo encuentran en cualquier lado, no vale la pena memorizar. La idea, ya les digo, esto es leerlo, se aprende, se memoriza, y, perdón, la idea es no memorizar, se aprende, se razona, y uno puede identificar cuándo es un bloqueo de rama derecha y cuándo es un bloqueo de rama izquierda, que siempre que hay bloqueo de rama, sea cualquiera de las dos, el QRS es un QRS más ancho. Entonces acá les dejo las definiciones y los criterios para saber definirlo. Esto es lo más gráfico, fíjense que en el rama derecha vemos fundamentalmente esa doble R en B1 y en el rama izquierda absolutamente negativo en B1. Y estos son los bloqueos pueden ser de primer grado cuando el PR está estirado, pueden ser de segundo grado cuando el PR va estirando hasta que una P no conduce, o que conduzcan todas las P hasta que una P no conduce. Esto está acá gráficamente, digamos, yo no sé si ustedes después van a poder ver el mouse. El primer grado, fíjense, la onda P al QRS, la distancia y el tiempo es más prolongado. En este caso, este P al QRS se va estirando cada vez más tiempo, cada vez más tiempo, y esta P ya no conduce. Eso es un bloqueo de segundo grado MOVITS 1. El MOVITS 2 es el PR es constante, pero hay una P que no conduce. Ya a partir del MOVITS 2, el paciente tiene indicación de marcapasos. Perdón, me adelanté. En el MOVITS 2 decíamos, después puede ser el bloqueo de alto grado, donde ya hay más de 2P que no conducen, o el bloqueo completo, donde las ondas P están totalmente desconectadas de los QRS, es decir, que esto no hay conexión auriculoventricular y esto es un bloqueo de tercer grado. De lo que es el MOVIS 2 hacia el tercer grado, todo es indicación de marcapasos e internación. Este es un pantallazo muy grosero, muy amplio de lo que son las arritmias. Ya les digo, esto es mucho más interesante cuando lo podemos hacer de forma interactiva.